El agua se cerró sobre su cabeza. Sus brazos se agitaban sin control. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Solo tenía 7 años y el pánico lo consumía mientras se hundía más y más profundo. Arriba, en el borde de la piscina, su padre corría desesperado. Los guardias de seguridad gritaban. Los invitados del club exclusivo miraban con horror, pero nadie se movía, nadie saltaba, todos congelados por el miedo o la indiferencia. Y entonces, un cuerpo cortó el agua como una flecha. No era un salvavidas, no era un adulto, era una niña de 14 años que ni siquiera debería estar ahí. Una niña a quien la mayoría de esas personas habían ignorado toda la tarde. Una niña que todos habían juzgado por el color de su piel. En 30 segundos, esa niña haría algo que expondría la hipocresía más vil de la alta sociedad. Haría algo que cambiaría 2 vidas para siempre. Y lo que sucedió después no fue gratitud, fue algo mucho peor. Esta es la historia de cómo el heroísmo se encontró con el racismo en el lugar menos esperado y cómo una verdad incómoda sacudió los cimientos de un mundo construido sobre prejuicios. Jasmine Carter tenía 14 años y cada día después de la escuela seguía la misma rutina. Tomaba 2 autobuses para llegar al Club Riverside, el lugar más exclusivo de la ciudad. No era miembro, ni siquiera podía soñar con serlo. Su madre, Diana, trabajaba allí como empleada de limpieza. Había trabajado en ese club durante 8 años, limpiando los vestidores, puliendo los pisos de mármol, recogiendo las toallas que los miembros tiraban sin pensar. Diana hacía 2 trabajos para mantener a Jasmine y a su hermano menor. El dinero era ajustado. Las cuentas siempre llegaban antes que el salario. Pero Diana nunca se quejaba. Le había enseñado a Jasmine que la dignidad no venía del dinero, venía de cómo tratabas a los demás, de cómo trabajabas duro sin importar lo que otros pensaran de ti. Jasmine esperaba a su madre en una pequeña área de servicio detrás de las cocinas. Hacía su tarea en una mesa de plástico mientras los sonidos del club la rodeaban. Risas de familias ricas, el tintineo de copas de champán, el chaploteo de la piscina olímpica donde los niños privilegiados nadaban bajo el sol. A veces Jasmine miraba por la ventana y veía ese mundo. Un mundo donde los niños no se preocupaban por las cuentas, donde las familias cenaban en el restaurante del club como si nada, donde todos eran blancos, ricos y parecían no tener ningún problema. Pero Jasmine no sentía envidia, solo curiosidad. Se preguntaba cómo sería vivir así, y se preguntaba por qué su madre tenía que limpiar después de personas que nunca le decían gracias. Ese sábado de junio comenzó como cualquier otro. Diana llegó temprano para preparar el club antes del evento de verano anual. Familias adineradas llenaban el lugar. Los niños corrían alrededor de la piscina. Los padres bebían cócteles en el bar. Jasmine estaba en su mesa haciendo un trabajo de ciencias cuando escuchó voces elevadas cerca de la entrada de servicio. Un hombre alto, de traje caro, discutía con el gerente del club. Su voz era fuerte, frustrada, casi desesperada. El hombre era Alexander Morrison, uno de los miembros más importantes del club, millonario, dueño de varias empresas, conocido en toda la ciudad, y estaba discutiendo porque había traído a su hijo de 7 años, Ethan, al evento. Ethan era autista, no hablaba mucho, no le gustaban los ruidos fuertes ni las multitudes, pero Alexander insistía en llevarlo a lugares públicos. Quería que su hijo experimentara una vida normal, quería que se integrara. El problema era que los otros miembros del club no querían eso. Jasmine escuchó fragmentos de la conversación. Escuchó al gerente decir que otros padres se habían quejado, que el niño hacía ruidos extraños, que asustaba a los otros niños. Alexander respondió con furia. Dijo que su hijo tenía tanto derecho de estar allí como cualquier otro, que había pagado su membresía, que no permitiría que discriminaran a Ethan. El gerente finalmente cedió, pero Jasmine vio la mirada en su rostro, una mirada que decía que esto no terminaría bien, y tenía razón. El agua se cerró sobre su cabeza, sus brazos se agitaban sin control. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Solo tenía 7 años y el pánico lo consumía mientras se hundía más y más profundo. Arriba, en el borde de la piscina, su padre corría desesperado.
Los guardias de seguridad gritaban, los invitados del club exclusivo miraban con horror, pero nadie se movía, nadie saltaba, todos congelados por el miedo o la indiferencia. Y entonces, un cuerpo cortó el agua como una flecha. No era un salvavidas, no era un adulto, era una niña de 14 años que ni siquiera debería estar ahí. Una niña a quien la mayoría de esas personas habían ignorado toda la tarde. Una niña que todos habían juzgado por el color de su piel. En 30 segundos, esa niña haría algo que expondría la hipocresía más vil de la alta sociedad. Haría algo que cambiaría 2 vidas para siempre. Y lo que sucedió después no fue gratitud, fue algo mucho peor. Esta es la historia de cómo el heroísmo se encontró con el racismo en el lugar menos esperado y cómo una verdad incómoda sacudió los cimientos de un mundo construido sobre prejuicios. Jasmine Carter tenía 14 años y cada día después de la escuela seguía la misma rutina. Tomaba 2 autobuses para llegar al Club Riverside, el lugar más exclusivo de la ciudad. No era miembro, ni siquiera podía soñar con serlo. Su madre, Diana, trabajaba allí como empleada de limpieza. Había trabajado en ese club durante 8 años, limpiando los vestidores, puliendo los pisos de mármol, recogiendo las toallas que los miembros tiraban sin pensar. Diana hacía 2 trabajos para mantener a Jasmine y a su hermano menor. El dinero era ajustado. Las cuentas siempre llegaban antes que el salario. Pero Diana nunca se quejaba. Le había enseñado a Jasmine que la dignidad no venía del dinero, venía de cómo tratabas a los demás, de cómo trabajabas duro sin importar lo que otros pensaran de ti. Jasmine esperaba a su madre en una pequeña área de servicio detrás de las cocinas. Hacía su tarea en una mesa de plástico mientras los sonidos del club la rodeaban. Risas de familias ricas, el tintineo de copas de champán, el chaploteo de la piscina olímpica donde los niños privilegiados nadaban bajo el sol. A veces Jasmine miraba por la ventana y veía ese mundo. Un mundo donde los niños no se preocupaban por las cuentas, donde las familias cenaban en el restaurante del club como si nada, donde todos eran blancos, ricos y parecían no tener ningún problema. Pero Jasmine no sentía envidia, solo curiosidad. Se preguntaba cómo sería vivir así, y se preguntaba por qué su madre tenía que limpiar después de personas que nunca le decían gracias. Ese sábado de junio comenzó como cualquier otro. Diana llegó temprano para preparar el club antes del evento de verano anual. Familias adineradas llenaban el lugar. Los niños corrían alrededor de la piscina. Los padres bebían cócteles en el bar. Jasmine estaba en su mesa haciendo un trabajo de ciencias cuando escuchó voces elevadas cerca de la entrada de servicio. Un hombre alto, de traje caro, discutía con el gerente del club. Su voz era fuerte, frustrada, casi desesperada. El hombre era Alexander Morrison, uno de los miembros más importantes del club, millonario, dueño de varias empresas, conocido en toda la ciudad, y estaba discutiendo porque había traído a su hijo de 7 años, Ethan, al evento. Ethan era autista, no hablaba mucho, no le gustaban los ruidos fuertes ni las multitudes, pero Alexander insistía en llevarlo a lugares públicos. Quería que su hijo experimentara una vida normal, quería que se integrara. El problema era que los otros miembros del club no querían eso. Jasmine escuchó fragmentos de la conversación. Escuchó al gerente decir que otros padres se habían quejado, que el niño hacía ruidos extraños, que asustaba a los otros niños. Alexander respondió con furia. Dijo que su hijo tenía tanto derecho de estar allí como cualquier otro, que había pagado su membresía, que no permitiría que discriminaran a Ethan. El gerente finalmente cedió, pero Jasmine vio la mirada en su rostro, una mirada que decía que esto no terminaría bien, y tenía razón. Ethan Morrison estaba sentado en una silla junto a la piscina, balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Sus manos apretaban un pequeño juguete que lo calmaba. Llevaba orejeras para bloquear el ruido. Su padre estaba a pocos metros, hablando con otros miembros, intentando actuar como si todo fuera normal. Pero nada era normal. Los otros niños miraban a Ethan con curiosidad y algo peor, burla. 3 niños, de entre 9 y 11 años, se acercaron. Todos vestían ropa de diseñador.
Todos habían crecido en ese club pensando que el mundo les pertenecía. Comenzaron a imitarlo, a balancearse como él, a hacer ruidos extraños. Ethan no reaccionó. Estaba en su propio mundo, tratando de bloquear todo lo que lo abrumaba. Pero los niños no se detuvieron. Se acercaron más. Uno de ellos le quitó el juguete de las manos. Ethan comenzó a sollozar. No con lágrimas, con un sonido profundo que venía desde su pecho. Alexander se dio la vuelta, vio lo que estaba pasando y corrió. Les gritó a los niños que se alejaran, pero el daño ya había sido hecho. Los padres de esos niños miraban con desaprobación, no a sus hijos, a Alexander, a Ethan, como si ellos fueran el problema. Jasmine vio todo desde la ventana. Sintió algo retorcerse en su estómago. Reconoció esa mirada. Era la misma mirada que recibía cuando entraba a tiendas caras con su madre. La misma mirada que decía que no pertenecías, que eras diferente, que no eras bienvenido. Alexander llevó a Ethan de vuelta a la silla. Le devolvió su juguete. Le susurró palabras tranquilizadoras, pero Ethan seguía agitado. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Y entonces, uno de los niños, el más grande, decidió hacer algo horrible. Esperó a que Alexander se distrajera de nuevo. Se acercó por detrás de Ethan y lo empujó directamente a la piscina. Ethan no sabía nadar. Su padre lo había intentado enseñar, pero el agua lo aterraba. Y ahora estaba cayendo, cayendo, cayendo. El grito de Alexander perforó el aire. Corrió hacia el borde de la piscina, pero llevaba zapatos de vestir, pantalones pesados. Para cuando se quitara todo, sería demasiado tarde. Los guardias de seguridad estaban al otro lado del club. El salvavidas había ido a buscar más toallas, y todos los demás solo miraban, congelados, algunos por shock, otros porque simplemente no les importaba. Jasmine dejó caer su lápiz. No pensó, no dudó. Corrió desde la cocina, atravesó el club pasando junto a miembros que gritaron que se detuvieran, que los empleados no podían estar en esa área. Llegó al borde de la piscina justo cuando Ethan se hundía por segunda vez, y saltó. El agua era fría, profunda. Jasmine había aprendido a nadar en las piscinas públicas del barrio. No era experta, pero sabía lo suficiente. Nadó hacia Ethan con brazos fuertes. Lo agarró por la cintura. Él luchaba, asustado, sin entender que ella estaba tratando de ayudarlo. Su codo golpeó la mandíbula de Jasmine. El dolor estalló, pero ella no lo soltó. Pateó hacia la superficie. Sus pulmones ardían. El peso de Ethan la arrastraba hacia abajo. Por un momento, pensó que no lo lograría, que ambos se hundirían. Pero entonces sintió manos agarrándola. Alexander había saltado finalmente. Juntos sacaron a Ethan del agua. Ethan tosía agua, lloraba, temblaba, pero estaba vivo. Alexander lo abrazó con tanta fuerza que parecía que nunca lo soltaría. Las lágrimas corrían por su rostro. Jasmine estaba en el borde de la piscina, respirando pesadamente, con su ropa empapada. Su mandíbula palpitaba donde Ethan la había golpeado. Pero estaba sonriendo, porque había salvado una vida, porque había hecho algo importante. Y entonces el gerente del club apareció. No corrió hacia Jasmine para agradecerle, no la felicitó por su valentía. En cambio, la agarró del brazo con rudeza. Le gritó que qué estaba haciendo allí, que los empleados y sus familias no tenían permitido usar las instalaciones, que había violado las reglas, que su madre podría perder su trabajo por esto. Jasmine se quedó sin palabras, miró al gerente con incredulidad. Acababa de salvar la vida de un niño, y él estaba amenazando a su madre. Alrededor de la piscina, los miembros del club murmuraban. Algunos parecían incómodos, pero nadie dijo nada. Nadie defendió a Jasmine. Alexander se puso de pie lentamente. Todavía sostenía a Ethan contra su pecho. Miró al gerente con una expresión que podría derretir acero. Preguntó si había escuchado bien, si realmente estaba reprendiendo a la niña que acababa de salvar a su hijo. El gerente tartamudeó. Dijo que solo estaba siguiendo las reglas, que había protocolo,
que esto no podía ignorarse. Alexander dio un paso adelante. Su voz era baja pero llena de furia contenida. Dijo que había estado viniendo a ese club durante 15 años, que había pagado cientos de miles en membresías, que había tolerado la hipocresía, los prejuicios, la frialdad, pero esto era demasiado. Señaló a los miembros alrededor de la piscina. Les preguntó por qué ninguno había saltado, por qué habían observado mientras su hijo se ahogaba, por qué necesitó a una niña de 14 años, una empleada, para hacer lo que ellos no tuvieron el coraje de hacer. El silencio era ensordecedor. Luego Alexander dijo algo que hizo que todos se congelaran. Dijo que sabía exactamente por qué Yasmín había sido reprendida. No era por romper las reglas, era porque era negra, era porque no encajaba en su pequeño club exclusivo, era porque para ellos ella era invisible hasta que hizo algo que no podían ignorar. Y ahora que la habían visto, querían castigarla por recordarles su propia cobardía. El gerente negó todo, dijo que eso era ridículo, que el club no discriminaba, pero su voz carecía de convicción, y Alexander no había terminado. Sacó su teléfono, comenzó a grabar, enfocó la cámara en el gerente, en los miembros que miraban con expresiones culpables, en los padres de los niños que habían empujado a Ethan, y anunció que este video se haría público, que el mundo vería cómo el Club Riverside trataba a una heroína, cómo castigaban la bondad, cómo el racismo estaba tan arraigado en su cultura que no podían ver la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Algunos miembros comenzaron a protestar, a exigir que dejara de grabar, pero Alexander no paró. Miró directamente a Yasmín, le agradeció, no solo por salvar a Ethan, sino por mostrarle que había pasado demasiado tiempo en lugares como este, rodeado de personas como estas, y que eso terminaba hoy. El video se volvió viral en menos de 24 horas. Millones de personas lo vieron. Vieron a una niña empapada siendo reprendida mientras un niño que acababa de salvar lloraba en los padres de su padre. Vieron la incomodidad de los miembros del club. Vieron la verdad desnuda del privilegio y el racismo. Los medios de comunicación cubrieron la historia en todos lados. Yasmín se convirtió en un símbolo, no porque lo buscara, sino porque su acto de valentía expuso algo que la sociedad prefería ignorar. El Club Riverside enfrentó una tormenta de indignación, protestas fuera de sus puertas, miembros cancelando sus membresías, patrocinadores retirando su apoyo. El gerente fue despedido. La junta directiva emitió una disculpa pública, pero el daño estaba hecho. El club nunca se recuperó completamente. Alexander Morrison renunció a su membresía y hizo algo más. Estableció una fundación en honor a Yasmín, una organización dedicada a proporcionar acceso a actividades recreativas para niños de familias de bajos ingresos, piscinas, clases de natación, campamentos de verano, todo gratis. Yasmín fue nombrada embajadora juvenil de la fundación. Le ofrecieron una beca completa para cualquier universidad que eligiera. Pero lo más importante fue que su historia inspiró a otros niños que habían sido juzgados por su color de piel, a otros empleados que habían sido tratados como invisibles, a otras personas que habían hecho lo correcto solo para ser castigadas por ello. Diana, la madre de Yasmín, encontró un mejor trabajo, con mejor salario, respeto, beneficios. Nunca más tuvo que limpiar después de personas que la miraban con desprecio. Y Ethan, el niño que había sido salvado, encontró en Yasmín a una amiga, alguien que lo veía, que lo entendía, que nunca lo juzgó por ser diferente. Los dos se volvieron inseparables. Alexander se aseguró de que pasaran tiempo juntos, y lentamente Ethan comenzó a abrirse más, a confiar más, porque había visto que el mundo podía ser cruel, pero también podía ser amable, que había personas dispuestas a arriesgarlo todo por un extraño, que el color de la piel no determinaba el valor de una persona. 2 años después, Yasmín dio un discurso en una conferencia sobre derechos civiles. Habló sobre ese día en la piscina, sobre cómo no había pensado en las consecuencias. Solo vio a un niño que necesitaba ayuda y actuó. Dijo que el heroísmo no era complicado, era simple. Era ver a alguien sufrir y decidir que no podías quedarte de brazos cruzados. Era recordar que todos eran humanos, que todos merecían dignidad,
que todos merecían ser salvados. Su historia se contó en escuelas, en iglesias, en reuniones comunitarias. Se convirtió en un recordatorio de que una sola persona podía marcar la diferencia, que el coraje no requería poder o riqueza, solo requería corazón. Y mientras Jasmine hablaba, en la audiencia estaba Ethan, ahora con 9 años. Todavía usaba sus orejeras, todavía tenía sus desafíos, pero estaba sonriendo, porque sabía que había sido salvado 2 veces, una vez del agua y otra de un mundo que no lo quería. El Club Riverside eventualmente cerró sus puertas. El edificio fue comprado por la Fundación de Alexander. Fue transformado en un centro comunitario, con piscina gratuita, con clases para niños de todos los orígenes, con un gran mural en la entrada. Un mural que mostraba a una niña saltando al agua, brazos extendidos, valiente, imparable. Y debajo, una placa que decía simplemente esto: Jasmine Carter, 14 años, heroína, recordatorio de que la humanidad no conoce color, solo conoce coraje. Esta historia no fue solo sobre un rescate, fue sobre cómo el racismo puede estar tan arraigado que incluso el heroísmo es castigado. Fue sobre cómo el privilegio ciega a las personas ante su propia crueldad. Y fue sobre cómo una niña negra de 14 años enseñó a un club lleno de millonarios lo que realmente significaba ser humano. Porque al final, no importa cuánto dinero tengas, no importa en qué club seas miembro, lo que importa es si, cuando alguien se está ahogando, tienes el coraje de saltar. Jasmine lo tuvo, y cambió todo. Si esta historia te conmovió, suscríbete a mi canal para ver más historias diarias que necesitas escuchar. No olvides darle like y compartir.